Un saludo a todos, mi nombre es Cristi Lewis y junto con mi compañero José Machado presentaremos el tema de la variable presión. Comencemos definiendo qué es la presión. Tenemos que en términos más básicos es la relación que existe entre la fuerza aplicada y el área sobre la cual actúa dicha fuerza. En la mayoría de los casos para estos temas de medición en la industria se habla de la presión ejercida y a la que se somete un fluido en específico en un sistema dado. A partir de esto es posible definir la presión bajo la fórmula de P igual a F sobre A, que es la fuerza sobre el área. Entonces, los fluidos están sujetos a grandes variaciones de presión en función al sistema en el que se utilizan, desde el agua de un sistema de tuberías hasta la presión que puede encontrarse dentro de un tanque de evaporación. La presión es dependiente de la elevación a la que se encuentre, por lo que una forma común de encontrar el diferencial de presión es utilizando la fórmula que se puede ver en la presentación, que es la ecuación 2. Esta solo es válida para fluidos homogéneos, líquidos, en reposo, donde todos los puntos al mismo nivel tienen la misma presión y la variación de esta es directamente proporcional al peso específico del fluido. Otra forma de calcular la presión es mediante un despeje de la ley de los gases ideales, tal que se obtiene que P es igual a V sobre RT. Como su nombre lo indica, esta ecuación solo es válida para gases ideales, ya que se encuentran en un estado donde las interacciones moleculares no existen cuando la presión tiende a cero. La presión es una variable fundamental en los procesos industriales, por lo que la importancia de su medición, control y comprensión es incuestionable. Pasamos a la parte de unidades de presión. La unidad oficial del sistema internacional en el cual se expresa el valor de presión es el pascal. Sin embargo, la presión puede ser expresada en cualquiera de las siguientes unidades. Como ya lo mencioné, el pascal puede ser bar, atmósferas, kilogramos por metro cuadrado y PSI, que son libras por pulgada cuadrada. Debido a lo pequeño que es un pascal, es común encontrarse con los múltiplos de kilopascal, megapascal y gigapascal. Normalmente en los procesos de transferencia de masa y energía que se emplean valores altos de estas unidades. A pesar de esto, no es extraño encontrarse con las otras unidades en la industria, incluso si cada vez se utilizan menos. El bar y el kilogramo sobre centímetros cúbicos cuadrados, son vistos cada vez con menos frecuencia, ya que, por ejemplo, el bar ha sido desplazado por H pascal, que un pascal es igual a un bar. El PSI es un H pascal es igual a un bar. El PSI es la unidad de presión utilizada en el sistema anglosajón y es común ver esta medida en la industria, como por ejemplo en las plantas de tratamiento de aguas residuales. A diferencia del bar y el pascal, esta unidad no puede expresarse a partir de múltiplo de ella misma. Y en la tabla que se muestra están las unidades de presión y la equivalencia entre ellas. Existen distintas clases de presión. Está la presión manométrica, que se define como la diferencia entre la presión absoluta y una presión relativa o de referencia, que normalmente es la presión atmosférica. Está la presión absoluta, que se mide con relación al cero absoluto de presión, y este valor indica la presión total a la que está sometido un cuerpo o sistema, considerando el total de las presiones que actúan en él. La presión atmosférica es la presión ejercida por la atmósfera terrestre medida mediante un barómetro. Al nivel del mar, esta presión es aproximadamente 101.3 kilopascales o 760 milímetros de mercurio absoluto. También podría ser 14.7 PSI, que sería en libras por pulgada cuadrada absoluta. La presión relativa es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica del lugar donde se realiza la medición. Hay que señalar que al aumentar o disminuir la presión atmosférica, disminuye o aumenta respectivamente la presión leída. También está la presión diferencial, que es la diferencia entre dos presiones, y en los procesos industriales este valor es fundamental para entender determinadas circunstancias de un circuito. Y también está la presión de vacío, que es la diferencia de presiones entre la presión atmosférica existente y la presión absoluta, es decir, es la presión medida por debajo de la atmosférica. Pasamos al desarrollar el punto de elementos mecánicos. Y tenemos que los elementos mecánicos podemos dividirlos en elementos primarios de medida directa,
que miden la presión comparándola con la ejercida por un líquido de densidad y alturas conocidas, y en elementos elásticos, que se deforman con la presión interna del líquido que contienen. Con respecto a los elementos primarios de medida directa, tenemos el barómetro de cubeta, el manómetro en U, también está el manómetro de tubo inclinado, el manómetro de toro pendular, el manómetro de campana, el manómetro de campana invertida. Y en referencia a los elementos primarios elásticos, tenemos el tubo de Bourdon, el elemento en espiral, el diafragma, el fuelle, y pasamos a definir uno de cada uno. Para el manómetro de tubo en U, tenemos que este es un tubo en forma de U, abierto por ambos extremos, que contiene una determinada cantidad de fluido llamado líquido manométrico, que debe ser incompresible, inerte, de bajo costo y de alta densidad. Uno de sus extremos se conecta a la zona donde quiere medirse la presión y el otro se deja libre a la atmósfera. La presión ejercida en el lado de alta presión produce el movimiento del líquido dentro del tubo, lo que se traduce en una diferencia de nivel marcado como H, y se expresa mediante la ecuación que se muestra, donde P1 es la presión en el punto 1, P2 es la presión en el punto 2, ρ es la densidad del líquido manométrico, G es gravedad y H es la diferencia de nivel. Para el tubo de Bourdon, tenemos que es un tubo de sección elíptica que forma un anillo casi completo, cerrado por un extremo. A medida que se aplica presión al interior del tubo, este tiende a enderezarse. El trayecto del movimiento se transmite a un mecanismo y es la medida de presión que se indica mediante una aguja. El material empleado normalmente en el tubo de Bourdon es acero inoxidable, aleación de cobre o aleaciones especiales como Asteloy y Monel. Entonces, cabe señalar que los restantes elementos de presión descritos anteriormente, es decir, el Bourdon, espiral, diafragma, fuelle, miden la presión relativa, ya que la presión del fluido se encuentra dentro del elemento, mientras que en el exterior actúa la presión atmosférica. Pasamos a desarrollar los elementos electromecánicos. Y tenemos que los elementos electromecánicos de presión utilizan un elemento mecánico combinado con un transductor eléctrico que genera la correspondiente señal eléctrica. El elemento mecánico consiste en un tubo de Bourdon, espiral, hélice, diafragma, fuelle o una combinación de los mismos, que a través de un sistema de palancas convierte la presión en una fuerza o en un desplazamiento mecánico. Los elementos electromecánicos se clasifican según el principio de funcionamiento en los siguientes tipos. Están los elementos resistivos, que están constituidos de un elemento elástico, que varía la resistencia óhmica de un potenciómetro en función de la presión. El potenciómetro puede adoptar la forma de un solo hilo continuo o bien estar arrollado a una bobina siguiendo un valor lineal o no de resistencia. Los transductores resistivos son simples y su señal de salida es bastante potente como para proporcionar una corriente de salida suficiente para el funcionamiento de los instrumentos de indicación sin necesidad de amplificación. Sin embargo, son insensibles a pequeños movimientos del contacto del cursor y muy sensibles a vibraciones, y además presentan una estabilidad pobre en el tiempo. Están los elementos magnéticos, que se clasifican en dos grupos según el proceso de funcionamiento, y están los elementos que son los elementos de inductancia variable, y estos utilizan el transformador diferencial variable lineal, que proporciona una señal proporcional al movimiento de una armadura de material magnético situada dentro de un imán perenne o una bobina que crea un campo magnético. Y también están los elementos de reluctancia variable, que se basan en el desplazamiento mecánico debido a la presión de un núcleo magnético situado en el interior de una o dos bobinas. Están los elementos, otro tipo de elemento electromagnético es el elemento capacitivo, que se basa en la variación de capacidad que se produce en un condensador al desplazarse
una de sus placas por la aplicación de presión. La placa móvil tiene forma de diafragma y se encuentra situada entre dos placas fijas. Los transductores capacitivos se caracterizan por su pequeño tamaño y su construcción robusta. Tienen un pequeño desplazamiento volumétrico y son adecuados para medidas estáticas y dinámicas. Otro tipo son las galgas extensiométricas, que se basan en la variación de longitud y de diámetro y por lo tanto de resistencia, que tiene lugar cuando un hilo de resistencia se encuentra sometido a una tensión mecánica por la acción de una presión. Existen dos tipos de galgas extensiométricas, que son las galgas cementadas formadas por varios bucles de hilo muy fino que están pegados a una hoja base de cerámica, papel o plástico, y las galgas sin cementar, donde los hilos de resistencia descansan entre un armazón fijo y otro móvil bajo una ligera tensión inicial. Las galgas extensiométricas tienen una respuesta frecuencial excelente y pueden utilizarse en medidas estáticas y dinámicas. No son influidas por campos magnéticos, pero presentan una señal de salida débil y son muy sensibles a vibraciones y tienen una estabilidad dudosa a lo largo del tiempo de funcionamiento. Los elementos piezoeléctricos son materiales cristalinos que, al deformarse físicamente por la acción de una presión, generan un potencial eléctrico. Son elementos ligeros, de pequeño tamaño y de construcción robusta. Su señal de respuesta a una variación de presión es lineal y son adecuados para medidas dinámicas, al ser capaces de respuestas frecuenciales de hasta 1.000.000 de ciclos por segundo. Tienen la desventaja de ser sensibles a los cambios de temperatura y de experimentar deriva en el cero y precisar ajuste de impedancias en caso de fuerte choque. Asimismo, su señal de salida es relativamente débil, por lo que precisan de amplificadores y acondicionadores de señal que pueden introducir errores en la medición. En la tabla que se muestra a continuación pueden observar las características de los elementos electromecánicos, diferenciándose cada uno de ellos entre las diferentes características que se mencionan, como la estabilidad en el tiempo, la sobrecarga, el nivel de señal de salida, la impedancia de salida, la resolución o la sensibilidad a vibraciones. Buen día, mi nombre es José Machado y voy a seguir con la exposición de instrumentación industrial, exactamente en el punto elementos electrónicos de vacío para la variable de presión. Tenemos que los elementos electrónicos de vacío se emplean para la medida de alto vacío, son muy sensibles y se clasifican en los siguientes tipos. Tenemos como primero el medidor Maglit, que se utiliza como aparato primario de calibración de los restantes instrumentos. Se basa en comprimir una muestra de gas de gran volumen conocido a un volumen más pequeño a mayor presión mediante una columna de mercurio en un tubo capilar de volumen conocido. La presión del gas se deduce aplicando la ley de Boyle-Mariotte. Su intervalo de medida es de 1 a 10 a la menos 4 milímetros de mercurio. Debido a la compresión que se realiza en la medida, no puede utilizarse para vapores. Tenemos entonces los elementos mecánicos, donde se tienen los siguientes. Primero es el tubo de Bourdon, que combina la medida de presión y vacío con la escala dividida en dos partes, a la izquierda el vacío en centímetros de mercurio y pulgadas de mercurio, y a la derecha en kilogramos sobre centímetros cuadrados o bar, y PSI. Cuando la presión a medir aumenta, el tubo tiende a desenrollarse, y cuando disminuye, el tubo tiende a curvarse más. Este movimiento se transmite mediante una conexión mecánica a un sistema de engranajes conectado a una aguja. La aguja se coloca delante de una plantilla que lleva las indicaciones del valor de la presión relativa a la posición de la aguja. Seguimos entonces con el fuelle y diafragma, los cuales trabajan en forma diferencial entre la presión atmosférica y la del proceso. Pueden estar compensados con relación a la presión atmosférica y calibrados en unidades absolutas. Al ser dispositivos mecánicos, las fuerzas disponibles a presión del gas muy bajas son tan pequeñas que estos instrumentos no son entonces adecuados para la medida de alto vacío, estando limitados a valores de 1 por 10 a la menos 5 milímetros de mercurio en presión absoluta. Pueden llevar acoplados elementos eléctricos del tipo galga extensiométrica o capacitivo, según Creus en el 2011. Tenemos entonces las propiedades de un gas, donde Creus, 2011 igualmente, afirma que los aparatos basados en las propiedades de un gas miden la conductividad térmica o la viscosidad. Estos parámetros varían de la forma no lineal con la presión y dependen de la composición del gas, por lo que son inexactos.
trabajan entre 100 milímetros de mercurio y 1.10 y 1.0 por 10 a la menos 5 milímetros de mercurio absoluto. Además, menciona que los elementos térmicos se basan en el principio de la proporcionalidad entre la energía disipada de la superficie caliente de un filamento calentado por una corriente constante y la presión del gas ambiente cuando el gas está a bajas presiones absolutas. Son el elemento térmico de termopar, donde Creus lo define como un par de conductores de materiales distintos unidos entre sí que generan una fuerza electromotriz cuando las dos uniones están a distintas temperaturas. Su temperatura es inversamente proporcional a la presión absoluta del gas. Además, destaca que el elemento de termopar mide presiones de entre 10 milímetros de mercurio y 1 por 10 a la menos 3 milímetros de mercurio respectivamente, mediante la medición de las tensiones generadas en una serie de termopares soldados a un filamento caliente expuesto al gas. El filamento alcanza una temperatura de equilibrio que viene determinada por la cantidad de energía extraída del gas. A presiones más altas, las moléculas del gas chocan contra el filamento y extraen más energía que a bajas temperaturas, con lo cual aumenta el Fm del termopar. Tenemos el pirani, que según Creus, en el elemento pirani, dos filamentos de platino, referencia y medida, forman parte de dos brazos de un puente de Wheatstone. El filamento de referencia está inmerso en un gas conocido a presión constante, mientras que el filamento de medida está expuesto al gas a valorar. Los filamentos se calientan a través del puente y se mantienen a una temperatura constante. Las moléculas del gas que chocan contra el elemento de medida extraen energía que es detectada y sustituida por el circuito de retroalimentación. Cubren el intervalo de presiones de 10 por 10 a la menos 5 milímetros de mercurio. Tenemos entonces el bimetal, que utiliza una espiral metálica calentada por una fuente de tensión estabilizada. Cualquier cambio que la presión produce una deflexión de la espiral para poder cambiar en el indicador de vacío, su intervalo de medida es de 10 a la menos 3 milímetros de mercurio. Proseguimos entonces con los elementos iónicos, que según Creus, esto indica que los elementos de ionización se basan en la formación de los iones que producen en las colisiones que existen entre moléculas y electrones, o bien partículas alfa en el tipo de radiación. Estos se componen entonces de filamento caliente que contienen un tubo electrónico con un filamento de tungsteno rodeado por una rejilla en forma de bobina, la cual a su vez está envuelta por una placa colectora. Su intervalo de medición es de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 11 milímetros de mercurio respectivamente. Procedemos entonces con los cátodos fríos, que se basan en el principio de la medida de una corriente iónica producida por una descarga de alta tensión. Los electrones desprendidos del cátodo toman un movimiento en espiral al irse moviendo a través de un campo magnético en su camino hacia el ánodo. Estos tienen una se tiene entonces, ¿verdad?, que la descarga catódica se mantiene a una presión más baja. Además, Creus destaca que el número de iones captados determina la presión del gas. Uno de los modelos es el llamado magnetrón invertido, que puede medir de 1 a 10 a la menos 11 milímetros de mercurio en presión absoluta. Si bien su puesta en marcha a baja presión puede ser de horas o días. Seguimos entonces con los ejemplos en la industria, donde entonces entramos a la industria farmacéutica. Tenemos que, según RBD, para garantizar el debido proceso en la producción de medicamentos, la industria farmacéutica debe cumplir con algunos requerimientos mínimos en la instrumentación que se utiliza dentro de los desarrollos de estos. Sin embargo, no todas las herramientas que se utilizan cuentan con la rigurosidad que exige la FDA, que es la Administración de Medicamentos y Alimentos en Estados Unidos, y los estándares sanitarios dados por EHEDG, que es European Hygienic Engineering and Design Group, para preservar la pureza y descontaminación de los productos. Los manómetros tradicionales, para garantizar una medición exacta, poseen una membrana de separación fabricada con un material delgado y sensible que pueden generar filtraciones del líquido, utilizando este a presión en el proceso de producción, poniendo en riesgo la composición de los fármacos, además de ser poco resistente ante golpes y condiciones externas. Por otro lado, con una membrana de 35 milímetros, los manómetros aislantes se convierten en una herramienta segura, ya que no necesitan de un líquido transmisor para validar las mediciones precisas. Por lo contrario, funciona gracias a un sistema de presión transmitido por varilla de empuje conectada directamente al indicador que mide con exactitud.
incluso en situaciones de presión y sobrepresión a las cuales se ven sometidas, lo cual reduce el riesgo de contaminación durante el proceso de producción. Además, sirve como complemento, por lo cual cuentan con un sistema de seguridad el cual contiene una barrera protectora que cuida de la membrana y garantiza que ninguna contaminación pueda penetrar el proceso. Sin embargo, en caso de alguna falla mecánica, estos cuentan con un sistema que avisará en caso de alguna fuga. Conocido esto, seguimos entonces con los tipos de esclusas y direccionalidad del aire, donde tenemos el tipo cascada. Tenemos que este tipo de esclusas es comúnmente utilizado para los casos en los que existen requerimientos de clasificación pero no de contención al proceso, o viceversa. Cuando existe requisito de clase pero no de contención, el sentido del flujo de aire se considera en una sola dirección, hacia el interior de la sala en el caso de contención o hacia el exterior para áreas limpias. Tenemos el tipo burbuja, donde este tipo de esclusa se utiliza para operaciones no contaminadas. Se trata de un espacio presurizado de tal manera que el sentido de flujo de aire sea hacia afuera, generando una presión positiva desde la esclusa hacia las áreas que conecta. Se debe considerar la misma clasificación en la esclusa que en el área más limpia a la que ingresa. Por último, tenemos tipo sumidero, donde tenemos que este tipo de esclusas son recomendables para operaciones contaminadas. En este caso, el flujo de aire será hacia adentro de la esclusa, generando una depresión en la misma. Seguimos entonces con los ejemplos en la industria petrolera y pozos de perforación. Las presiones con las que se trabaja en la perforación de un pozo de petróleo son las de los fluidos. Estos fluidos generalmente tienen varios orígenes y parte de estos fluidos viene de la formación de un yacimiento productor como pueden ser petróleo y o gas. Otra parte de estos fluidos son correspondientes a los de perforación, denominados fluido de perforación o lodo de perforación. La presión que se genera no solamente es de los fluidos, sino que también pueden existir presiones por fricción y por origen mecánico. En conclusión, gran parte de las actividades realizadas para la perforación de un pozo y su monitoreo involucra variadas presiones, y cuando se exceden los límites de presión de muchos de estos procesos pueden resultar en consecuencias desastrosas, incluso descontroles y o pérdidas de vidas, según Balsan en 2018. Balsan explica que el fluido de perforación ejerce una presión sobre las paredes del pozo y del yacimiento productor mediante la densidad que posee este fluido y la altura de la columna del fluido. El peso del lodo debe ser monitoreado y ajustado de manera que siempre permanezca dentro de los límites impuestos por la situación de perforación, por lo que es necesario tener una presión hidrostática suficiente o el peso del lodo para impedir la entrada de fluidos del fondo del pozo. En la industria petrolera se puede decir que cuando se habla de presión hidrostática se puede referir a la presión total creada por el peso de una columna de fluido actuando en cualquier punto dado de un pozo. La fuerza o presión que un fluido ejerce en cualquier punto dado es normalmente medida en libras por pulgadas cuadradas o PSI o en el sistema métrico bar. Dentro de este conjunto de presiones, en contra de la perforación de un pozo, podemos hacer notar el gradiente de presión, que es un término muy empleado para saber cuánta presión puede ejercer un fluido de una densidad dada por cada unidad de longitud. Estamos entonces en los lugares en donde se utilizan y tenemos que para medir la presión de una bomba, estrangulador y de cierre, para la medición de la tubería de perforación generalmente están montados en la consola del perforador y en el panel del estrangulador remoto, cuando se registran tasas de bombeo lentas durante las actividades para controlar un pozo y las pruebas de sensibilidad de presión. Generalmente se utiliza el manómetro en el panel del estrangulador remoto debido a su precisión. También tenemos la presión de la bomba, que la presión de la bomba se mide con un manómetro líquido montado en la bomba y que los manómetros que miden la presión de la tubería de revestimiento o del espacio anular generalmente se encuentran en el manifold del estrangulador y en el panel del estrangulador remoto. Tenemos que los manómetros de la tubería de perforación y de la de revestimiento indican las presiones de estas dos, lo cual es muy importante para los métodos de control de brotes como método perforador, y es esperar y pesar y concurrente igualmente para el caso del cierre del pozo. Cuando un pozo está cerrado, la tubería de perforación o la tubería de producción es simplemente una extensión del manómetro que llega hasta el fondo del pozo. Este medidor de presión es un medidor de superficie que daría la lectura de la presión en el fondo del pozo si la tubería de perforación estuviese vacía. Pero dado que la tubería de perforación no está vacía, el medidor muestra la diferencia entre la presión del fondo del pozo y la presión hidrostática que ejerce el lodo que está en la tubería, según García en el 2011.
Tenemos entonces en resumen, que se ha podido demostrar que en estas operaciones se manejan varias presiones de diferentes orígenes, siendo un factor de suma importancia para el correcto funcionamiento de los procesos. Cabe mencionar la utilización de nuevas tecnologías, además de la manera clásica, que son los manómetros, para el monitoreo y control de las presiones que se manejan durante estas operaciones. Esperamos esta exposición haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.